Es un gusto ya tener en los estudios al profesor Walter Fernández Vales, presidente del Consejo de Formación en Educación. Es profesor de matemática titulado, egresado del Instituto de Profesores Artigas, con larga experiencia, ocupando distintos cargos en el sistema educativo de nuestro país y hoy día presidiendo el Consejo de Formación en Educación en un momento en que el gobierno señala que va a ingresar al Parlamento el proyecto de Universidad de la Educación. Walter, bienvenido, un gusto recibirte. Muchas gracias, Ana María, Wilmar y a la audiencia toda. ¿Cómo reciben desde formación docente, formación en educación, esto de tener una universidad de la educación? Bueno, quizás esto sea un corolario histórico de cómo se ha conformado la historia justamente de la formación en educación. Ya desde el siglo XIX teníamos en 1880 y algo a el Instituto Magisterial que formaba señoritas María Estaniero de Munar. 9 años más tarde se da el internado de varones de Joaquín Sánchez, por lo cual desde el siglo XIX ya estamos formando docentes, en este caso maestros. En 1918 se forma el Consejo de Educación Primaria y Normal, que daba cuenta en la palabra normalismo que dentro de esos mismos consejos se formaban los maestros. Ya en educación secundaria, que estaba incluida en la Universidad de la República hasta el año 1935, ahí se escinde, mediante la ley 9523, y se forma el Consejo de Educación Secundaria, que avanzaría en la formación de sus profesores en el año 49 con la fundación, por parte de Antonio Grompone, quien lo impulsó, del Instituto de Profesores Artigas. En el año 62 se conforma el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, que da lugar a los maestros técnicos, la formación de maestros técnicos, profesores técnicos. En el 2010, ya más cercano, el Consejo Directivo Central de la ANEP forma el Consejo de Formación en Educación, que actualmente presidimos, y en 2011 ya se incorpora el IFES, el Instituto de Formación de Educadores Sociales. Ahí incorporamos la formación de educadores sociales. De modo que en un devenir histórico, en una acumulación de masa crítica, de conocimiento, de formación de docentes, de institutos que podemos repasar ahora, el natural corolario es avanzar hacia una universidad de la educación tal cual se registra en diversos países de América Latina. Uno se pregunta, en esta universidad de la educación, ¿podrá tener parecido, para darle una idea a los oyentes, a lo que es la UTEC? ¿O será algo más parecido a lo que es la Universidad de la República, en el sentido de que puede llegar a ser una universidad autónoma, cogobernada? Porque bueno, en el caso de la UTEC no es una universidad cogobernada. Entonces, ¿cuál es el formato que ustedes creen que sería mejor y cuál es el más posible? Bien. En realidad tenemos trayectos bien diferentes a la UDELAR, a la Universidad de la República y a la UTEC. La UDELAR, que se crea en 1833, tiene un recorrido histórico que finalmente la lleva a tener que descentralizarse en los centros universitarios regionales actuales e ir hacia el interior. Nace en Montevideo y se expande actualmente hacia el interior. La UTEC hace el recorrido muy diferente. Es un recorrido que la UTEC comienza de cero, sobre el papel, es una idea sobre el papel, y nace para el interior de la República. Los centros universitarios de la UTEC están en el interior de la República. Nosotros actualmente, el Consejo de Formación en Educación, contamos con 33 centros en todo el país. En el interior de la República están los llamados Institutos de Formación Docente, los IFD, donde formamos maestros y también hay carreras de profesorado, y están los centros regionales de profesores, los CERP, que se conformaron en la época de Germán Rama,
En Montevideo tenemos al Instituto de Profesores Artigas, tenemos a los institutos normales que forman maestros, tenemos a la INIET que forma maestros técnicos y al IFES que forma educadores sociales. De modo que de convertirnos en universidad, nosotros ya nacimos descentralizados. Nosotros en cada departamento del interior del país hay al menos un instituto o centro del Consejo de Formación en Educación. ¿Qué nos garantiza eso? Bueno, nos garantiza que de convertirnos en universidad, justamente los hijos de la gente que reside en el interior no tenga que viajar a Montevideo en esa natural éxodo hacia Montevideo, por parte, sobre todo al norte del Río Negro, y en sus propios departamentos puedan estar obteniendo un título universitario. Eso no es menor a la hora de evaluar. Nosotros hemos estado en recorridas por el interior de la República con esto de las misiones sociopedagógicas a los 80 años. Hemos estado entrevistándonos con intendentes y todos ellos apoyan de alguna manera que en sus departamentos haya institutos universitarios. Es un poco la línea de lo que pasó con la UTEC, ¿no? Que los intendentes del interior siempre ven con buenos ojos de que se puede abrir un centro de esas características. ¿En esto es lo mismo? ¿La idea es la misma, digamos? La idea nuestra es que desde el interior y en general desde todo el país se permee de alguna manera a los legisladores con esa sensación de que en Uruguay es necesaria una tercera universidad pública, sobre todo de educación. Los legisladores, de alguna manera, con lo que dice Wilmar, con la UTEC han sabido construir consensos, han sabido construir proyectos de diálogo en pos de un bien mayor como es potenciar la educación pública de este país. Creemos que puede ocurrir en esta oportunidad. Claro que van a existir negociaciones con respecto a la gobernanza, que era lo que señalaba claro, María. Ahí, Walter, entramos en un terreno clave en esta discusión, ¿no? El del sistema político apoyando esta iniciativa y con esa discrepancia de la gobernanza, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Son optimistas de que se pueda llegar a aprobar? Históricamente los colectivos de formación docente, las ATD, el sindicato, los estudiantes han reivindicado la conformación de una universidad autónoma y cogobernada en el sentido similar a lo que ocurre en la Universidad de la República. Tal es así que la propia fuerza que está en el gobierno, el Frente Amplio, construyó un anteproyecto de ley con esas características, con un cogobierno similar al de la Universidad de la República. Todos sabemos que el artículo 202 de la Constitución establece que para formar un nuevo ente autónomo, que es el caso nuestro de un nuevo organismo de educación, se forman bajo la estructura de entes autónomos. Se necesitan 2/3 de los votos de ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores. No hay manera de construir consensos si no se interactúa en ese punto que está en discusión, que es el de la gobernanza. Para nosotros, esto es aventura una opinión personal, pero también que refleja el sentir de mucha gente, el objetivo central de esta etapa histórica parece ser la conformación del ente autónomo, que se forme la universidad. Después se verán otras cuestiones, como es la gobernanza. Walter, ¿cómo está la formación docente hoy día en el Uruguay? ¿Se puede decir que la carrera para ser profesor es una carrera atractiva para los estudiantes o no lo es? Sí es atractiva, sobre todo en el interior de la República, pero también en Montevideo. Nosotros tenemos que diferenciar quizás dos etapas. Una etapa es de 2005 a 2020, donde la formación docente se desarrolló en base a una estructura académica. El primer plan es el plan 2008, que es que abarca el profesorado, el magisterio, la educación técnica, que iba de la mano de una estructura académica conformando departamentos académicos
institutos académicos, comisiones locales de carrera, comisiones nacionales de carrera, comisiones de enseñanza y diseño y desarrollo curricular, etcétera. Todo lo que hace a una conformación universitaria. En el periodo de gobierno pasado, de 2020 hasta que cambiaron las autoridades, se desestructuró todo ese andamiaje académico y de corte universitario que había. Se dejaron sin efectos las coordinaciones de los departamentos académicos, se eliminaron las carreras nacionales, locales y nacionales de carrera. ¿Por qué? Bueno, el objetivo fue instrumentar un plan enmarcado en la transformación educativa que llevaron adelante las anteriores autoridades en el marco de la ANEP. Uh-huh. Ese plan en formación docente es el plan 2023, que presenta enormes complejidades porque tiene una carga horaria superlativa. Los muchachos entran de mañana a estudiar, se van en la tarde. La carga horaria presencial que da el docente es muy extensa. Y bueno, se han introducido unidades curriculares ajenas a nuestra tradición. Se ha eliminado, por ejemplo, la educación sexual integral, la educación en derechos humanos. Es una carrera muy compleja que todos los colectivos, estudiantes, ATD y sindicatos mostraron en sus análisis que es necesario sustituir ese plan. ¿Se va a cambiar el plan? Se va a cambiar. Nosotros hace apenas 5 meses que asumimos. Claro. Es evidente que un plan no se puede formular en forma participativa en 5 meses, ni mucho menos. Nosotros estamos apuntando a que en 2027 estemos con un nuevo plan. Veremos cómo nos va. Para eso ya estamos considerando el asesoramiento de expertos en diseño curricular, internacionales, etcétera, y estamos volviendo a convocar a las coordinaciones por departamento académico, volviendo a nombrar a esos coordinadores, uh-huh. volviendo a armar el entramado de esa estructura universitaria que se potenciaba hasta 2020. Uh-huh. Uno se pregunta, claro, no había enseñanza de educación sexual integral porque tampoco había formación de profesores. Vos estás diciendo que eso se desarticuló. Exacto. Es parte de una concepción de la anterior transformación que, nosotros discrepamos en su enfoque, en sus contenidos, en su implementación, en sus fundamentos filosóficos y en sus fundamentos normativos. Uh-huh. Ahora, Walter, una pregunta que se puede estar haciendo la gente también, ¿no? Estamos hablando de la formación docente y la pregunta es, ¿qué impacto puede tener esto en la educación en general, en el aprendizaje, por ejemplo, de nuestros estudiantes? ¿Qué lectura hace de eso? Es muy importante eso. Me voy a remitir a una polémica que marcó la formación docente de mediados del siglo XX. En los años 40, Carlos Baferreira, que era el rector de la universidad, y Antonio Grompone, que era el decano de la Facultad de Derecho, tenían visiones encontradas. Como dije, en el año 1935, el sector de secundaria preparatorio se escinde de la Universidad de la República. Entonces, al quedar por fuera de la universidad, Carlos Baferreira decía que los docentes tenían que tener una formación universitaria más integral, más acorde a lo que la Universidad de la República daba en ese momento. Antonio Grompone decía que debíamos hacer énfasis en la formación pedagógica, en las prácticas de los docentes, en las prácticas preprofesionales y también en lo específico. Esa polémica que desemboca en que en el año 1945 se funda la Facultad de Humanidades y Ciencias, después Ciencias de la Educación actualmente, y en el año 49 se funda el Instituto de Profesores Artigas, que tenían esas, eso ha desembocado que por un lado la investigación más profunda se desarrolle en la Universidad de la República, pero el saber pedagógico y didáctico y de cómo impartir clases se desarrolló por fuera de la universidad, en el IPA o en los institutos normales. Nosotros creemos que con la conformación de una nueva universidad se estaría arribando a una síntesis histórica
porque eso nos permitiría, entre otras cosas, desarrollar desde la universidad líneas de investigación. ¿En qué podrían redundar esas líneas de investigación? Bueno, tenemos muchas cuestiones en que debemos investigar. Por ejemplo, cómo educar en contextos socioeconómicos deprimidos, cosa que el Uruguay está sufriendo en los cinturones suburbanos de las ciudades. Cómo educar en contextos de encarcelamiento. La educación en cárceles debe ser una prioridad para Uruguay, sobre todo por la alta tasa de encarcelamiento que hay en nuestro país. Cómo educar para jóvenes y adultos, cómo educar para el sistema de cuidado. Múltiples pueden ser las líneas de investigación, como en definitiva, cómo educar en el Uruguay, en el contexto socioeconómico en que nos encontramos, con la inteligencia artificial, con el narcotráfico presente. Hay muchas son las aristas en que se puede profundizar. Allí estás tocando un tema importante, ¿no? Es esa diversidad al momento de enseñar que parte, creo, de un punto de partida, que es que no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Y que estamos condicionados muchas veces del lugar desde donde venimos. Hoy no está puesto el foco allí, no lo tenemos presente en nuestra educación hoy, eso. Está presente. Lo que quizás nos esté faltando es más la lista de la investigación de los posgrados, porque la investigación va junto de las diplomaturas, de las maestrías, de los doctorados en educación, y bueno, todo eso va a clarificar, a desentrañar en cómo estamos educando hoy, a reflexionar en cómo educamos. Uh-huh. Estamos conversando con el profesor Walter Fernández Val, presidente del Consejo de Formación en Educación. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Y estamos conversando con el profesor Walter Fernández, presidente de Formación en Educación. Estábamos hablando de planes de estudio. Dijiste que va a haber cambios para el 2027 de lo que es el plan 2023 vigente. ¿Cómo está la relación con los sindicatos, con las asambleas técnico-docentes? Porque bueno, durante el periodo anterior fueron relaciones bastante tensas. Sí. La transformación educativa dividió las aguas de mucha gente que estaba en contra, con una situación, se podría decir, de alguna manera tensa. ¿Cómo es hoy la relación con los docentes? Bueno, yo creo que la relación es buena, a pesar de que podemos tener algunas diferencias puntuales naturales por el lugar que ocupamos. Con respecto a la Universidad de la Educación, nosotros hemos conformado en el ámbito del Consejo de Formación en Educación un grupo de trabajo que se llama Grupo hacia la UNED. En ese grupo de trabajo está el sindicato, el SIDFE, por su sigla, Sindicato de Formación en Educación, y está la ATD de Formación Docente, la Asamblea Técnica Docente. Ahí hemos conformado un documento en común, lo cual no es algo muy visto anteriormente, en que lo firman las autoridades del Consejo, el sindicato y la ATD. Ese documento que, bueno, recién el viernes tuvo el aval, nosotros ya lo vamos a estar difundiendo, es un documento de consenso que muestra una arista de diálogo con esos colectivos. Nosotros al asumir dijimos que el principio de participación democrática iba a guiar nuestra gestión. Lo estamos poniendo en práctica con estos colectivos que nombramos, también con los estudiantes. Tengo que decir que jueves, viernes y sábado, y no sé si llegan hasta el domingo, se está desarrollando el Congreso de Estudiantes de Formación Docente en el CERP de Maldonado, en el Centro Regional de Profesores de Maldonado. Uh-huh. Y allí, cuando empezó la administración, ¿cómo estaba económicamente la institucionalidad? ¿Cuáles son las perspectivas respecto al presupuesto? Tengo entendido que ustedes pidieron refuerzo de rubros al CODICEM para hacer frente a estos 5 meses. Sí, al asumir las actuales autoridades encontramos un déficit de mayor a 700 millones de pesos anuales, ¿no? Ese déficit que parece endémico tiene cierta historia. En el año 2021, con la pandemia, el Consejo Directivo Central, el CODICEM de la ANEP, pone a cero las cuentas equilibra las cuentas del Consejo.
En el año 2023 se empieza a instrumentar el nuevo plan, que es una de las razones del déficit, y sigue creciendo, y nosotros, bueno, es evidente que tenemos que pedir refuerzos presupuestarios al CODICEN, porque si no, no podemos seguir funcionando. Otra de las razones del déficit es la oferta, en que, se están ofertando grupos en calidad presencial y semipresencial a la vez. Tenemos algunos grupos con 3 o 4 alumnos y vamos a hacer una racionalización en la conformación de los grupos, porque ningún organismo de educación pública se puede sostener de esta manera. Un tercer elemento es la forma en que se elegían las horas y cargos de docencia. Eso se hace mediante un mecanismo que se llaman unidades horarias de desempeño docente, UHDD por su sigla, lo cual dan a elegir las horas mediante cargos fijos, por ejemplo. Nos deja una franja menor a 7 horas. Si nosotros tenemos grupos de 5 horas, no los puede elegir ningún docente Nobel, porque no conforma esos grupos que se llaman unidades horarias. Eso nos dio al principio del año un alto índice de grupos sin profesor, y profesores que no podían tomar por el mecanismo este. Uh-huh. Nosotros vamos a estar, ya estamos proponiendo una sustitución de ese mecanismo mediante elección de horas y cargos que, abata todas esas cuestiones perniciosas que tenía el anterior mecanismo y que nos lleva a, dar una redacción alternativa a un artículo, que es el artículo 87 del Estatuto de Formación, del Estatuto de los Funcionarios Docentes, del EFD, en que ese artículo 87, a días de irse las anteriores autoridades, ahora en marzo, pusieron que la única manera de elegir las horas era mediante las UHDD. Nosotros estamos proponiendo... ¿Qué quiere decir eso? Eso es unidades horarias de desempeño docente, que son similares como a cargos fijos, que si tú no elegís de a 10, de a 20, de a 30, y no podés renunciar a ellos, no podés elegir horas sueltas, toda una cuestión bastante burocrática. Sí, y perniciosa, que los docentes rechazan. Nosotros estamos proponiendo el próximo martes una propuesta alternativa al Consejo Directivo Central, modificando ese artículo 87 del Estatuto de Funcionario Docente, que dice que las horas se pueden elegir mediante ese mecanismo únicamente. Nosotros estamos haciendo otra formulación. El gobierno anterior impulsó la denominada transformación educativa, la defendió y la sigue defendiendo, de hecho, ¿no? Algunos dirigentes hoy de la coalición republicana. ¿Cuánto condiciona eso en todo esto que se está planteando hoy, ¿no? En esto de la negociación política, de que muchos de los dirigentes que estuvieron en el periodo pasado gobernando lo puedan entender como un ataque también a esa transformación que se llevó adelante? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, yo la mirada que tengo es que si yo me remito a 2020, la situación fue inversa, ¿no? Se barrieron los planes anteriores y se impusieron nuevos planes educativos. Esos nuevos planes educativos se impusieron con la resistencia de todos los colectivos, con todas las asambleas técnico-docentes de primaria, secundaria, UTU, formación docente, de los estudiantes, de los sindicatos. Por lo cual parece natural que ahora, en un proceso de participación democrática, se tienda a reformular nuevos planes. Yo entiendo que no debe ser interpretado como un ataque personal a quienes hoy están en el Senado o en diputados, simplemente responde a la lógica de diferentes visiones de cómo se debe manejar el sistema educativo. Ahora, en el final me gustaría entrar en un terreno que también manejas muy bien, que es la matemática. Sos profesor de matemática. Así es. Exactamente. Y también esto que voy a decir seguramente lo escuchaste más de una vez, hasta capaz que lo sufriste y lo viviste.
Y capaz que los oyentes también, ese famoso miedo a la matemática que teníamos o que tenían algunos cuando estudiaban, ¿no? Es como una mochila que muchos docentes cargan, como decir, bueno, viene la matemática, qué problema. ¿Vos lo notás eso hoy en día? ¿Está presente eso? Sí, está presente, pero en menor medida. Ajá. Yo di clase durante 35 años en educación secundaria, fundamentalmente en bachillerato. He publicado 6 libros de matemática que se usan en bachillerato y en formación docente. Y la visión que yo tengo es que nos debemos una reflexión profunda desde el profesorado y desde los estudiantes a perder el miedo a la matemática. No concebir la matemática como una ciencia exacta que si tú no arribas a un resultado exacto, todo el proceso anterior cognitivo que hiciste está mal. Debemos de repensar esas historias. Creemos que... ¿De cómo llegás a los resultados, decís vos, claro, a eso? Eso es súper interesante. Porque cada uno puede llegar... De diferentes maneras. Y vos decís que eso no está tan aceptado hoy día, que los docentes no aceptan... Nos debemos una reflexión profunda sobre el tema, no voy a abundar contra mis colegas. Yo creo que justamente... Hay otro tema, es que la educación a nivel medio ha evolucionado quizás desprendiéndose de lo que era su desgaje inicial de la universidad, porque la universidad había avanzado a evaluaciones mediante pruebas parciales o pruebas semestrales, y en bachillerato seguíamos con exámenes obligatorios. Nosotros llegamos tarde a eso. Hoy en día se pueden salvar las materias con tu rendimiento anual mediante pruebas, escritos, etcétera. En ese sentido se ha avanzado mucho, y el tema de la matemática, la dimensión humana de la matemática es un tema de nivel mundial, no es que afecte a Uruguay especialmente. Esto que decías del miedo a la matemática, recuerdo esto haberlo hablado con Roberto Marcariani incluso, claro, ¿no? Que él decía que era como un poco raro porque la matemática está presente en todo. Todos nosotros, todos los días la matemática está incorporada hasta en cuestiones básicas, desde cuando vas al supermercado, no sé, en fin. ¿Por qué entendés que está ese miedo presente? ¿Es un tema de los docentes, de las maestras, que se lo trasladan a los estudiantes? ¿Qué lectura tenés de eso? También tiene que ver con la formación del magisterio, tiene que ver con la formación de los docentes que hemos dado clase en educación media, y tiene que ver con los formadores de formadores, quienes dan clase en formación en educación. Es un análisis, y una de las líneas que justamente las universidades de educación investigan, por ejemplo, es la enseñanza de la matemática. Hay líneas de investigación con doctorado, con maestrías, que abundan en ese trayecto. Walter, y desde el punto de vista presupuestal, ¿cómo les va a ir? Desde el punto de vista presupuestal, nosotros desde el Consejo de Formación y Educación hicimos una propuesta de participación a todos los actores, recabando cuáles eran las necesidades de nuestro Consejo. Elevamos al Consejo Directivo Central de la ANEP, al CODICEN, una propuesta en la cual pedíamos el doble del presupuesto que tenemos. Actualmente, formación docente se lleva nada más que el 5,4% del presupuesto de ANEP. La ANEP recogió eso y en alguna manera lo contempla en el artículo 2 del proyecto presupuestal de ANEP. Se piden dineros incrementales en forma anual, alrededor de 50 millones de pesos, para abatir el déficit que nosotros tenemos, que si no se abate de esa manera, lo tiene que abatir el Consejo Directivo Central mediante el Fondo de Inasistencia o otros fondos de recursos que ellos tienen. Nosotros no somos viables económicamente así como estamos si no nos abaten el déficit. Quiere decir que ¿y tienen alguna idea de ese 5,4 que pidieron? Nosotros, sí, tenemos la idea de que históricamente primaria, secundaria y UTU eran entes autónomos hasta antes de la dictadura, por lo cual tienen un recorrido histórico. Primaria desde 1918, secundaria desde el 35, la UTU desde el 42, en la conformación de su presupuesto. Nosotros no
Después vino la dictadura y barrió a todos los entes autónomos, conformó el CONAE y a la salida de la dictadura la ANEP. Nosotros recién nos conformamos en 2010 y es un desgajamiento de algo que se llamaba Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. Entonces salimos con cuestiones compartidas con el CODICEN. Voy a poner un ejemplo muy trivial. Nosotros no tenemos unidad previsional porque la estamos compartiendo con el CODICEN. Tenemos, por ejemplo, un sindicato de funcionarios de gestión que se llama Unión de Funcionarios de CODICEN, lo cual revela de dónde provenimos. Eso justamente a la hora de distribuir el presupuesto dentro de la ANEP juega un rol importante. Uh-huh. Bueno, acá hablamos de la matemática y se despertaron unos cuantos oyentes. Dice alguien acá, qué fastidio era cuando hacías todo el ejercicio y por culpa de un signo el profesor te ponía que estaba mal, pero el desarrollo, digamos, de todo el trabajo era lógico, digamos, ¿no? Comparto con el oyente, yo también. Pero vos como docente, ¿qué haces allí? Bueno, en mi experiencia como docente yo no lo calificaba por no obtener un resultado final, lo calificaba por buscar estrategias de solución a los problemas. Ajá. Y aunque esas estrategias estuvieran equivocadas o de repente estuvieron acertadas y se equivocó en el cálculo, lo productivo es la devolución de la prueba. Es decir, mirá, tú emprendiste por acá la resolución del problema, te podrías haber llegado, sí. Entonces estás enseñando a pensar, enseñar matemáticas y enseñar. Bueno, a eso voy, ¿no? Es una cuestión de también que demostrar el aprendizaje, ¿no? Más allá de un error mínimo, el alumno en ese caso está demostrando un conocimiento. Exacto, porque las calculadoras lo hacen mucho mejor que nosotros, lo de los resultados exactos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer énfasis en lo otro. Di 11 veces matemática de quinto humanístico, imponente. Hoy soy profesor de geografía, dice por acá Leandro. Bueno, bien, Leandro. Y todos fuimos a clase particular de matemáticas. Sí, en algún momento sí. ¿No? Exacto. Digo decir, para poder aprender. Sí, es así. O intentar al menos. Para eso, una Universidad Nacional de la Educación que investigue cómo se enseña la matemática en Uruguay sería algo muy provechoso. Profesor Walter Fernández Val, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Un gusto. Gracias a ustedes por recibir.